pequé. Ahí le va. Veamos lo que registra la carta de los Hebreos 4:15. En este pasaje podemos observar que Jesús, siendo tan humano como nosotros, resistió toda tentación y fue hallado sin pecado. Pues claro, me dice usted, claro, ¿cómo no va a ser sin pecado si Él era Dios? No. Pero hay que ver lo que dice la Biblia. Ya estudiamos principios de autoridad. Sería bueno tomar esa clase otra vez, ¿verdad? ¿Tú la viste, Walter? ¿Toda completa? Sí. Sorry que no se dice certificado. Principios de autoridad. ¿Se fija? No es certificado. ¿Perdón? ¿Hebreos qué dijo? A ver, déjeme me ubico. Hebreos 4:15, gracias. Dice, pues la respuesta que se dio a esto en cuanto a la condición, es que soy humano, por eso peco. Veamos lo que registra la carta de los Hebreos 4:15. En este pasaje podemos observar que Jesús, siendo tan humano como nosotros, resistió toda tentación y fue hallado sin pecado. No podemos aferrarnos a nuestra condición humana como una excusa para pecar. La mayor evidencia y el mejor ejemplo que tenemos para resistir la tentación en nuestra condición humana es precisamente la que nos dio Jesús al resistir la tentación estando en nuestra misma condición. Ok, prosigo. Decir que el pecado tiene poder sobre nosotros por nuestra condición humana, aún después de estar regenerado, ahí está el punto. Ok, nuevamente. Decir que el pecado tiene poder sobre nosotros por nuestra condición humana, aún después de estar regenerados, es atribuirle más poder al pecado que a la capacidad en la cual fuimos creados para que nos enseñoreásemos de todas las cosas, incluyendo el pecado. Si entendemos esto, podemos decir entonces que la debilidad para pecar no está en la condición humana. La otra prueba contundente es que Satanás y las criaturas celestiales que pecaron no tenían condición humana en ninguna manera e igualmente pecaron, ¿verdad? De una manera u otra pecaron. O sea, es que soy humano. Pero también hubo ángeles que no eran humanos, no eran, ¿me entiendes? No vienen de una descendencia caída y con todo y eso, ¡boom! Pecaron. Una decisión. Antes podían decidir, ahora los ángeles ya no pueden. Los que se quedaron con el Señor ya no pueden, ahora están santo, 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 adorando al Señor. Yo quería rescatar algo aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo no pecó, no cayó en las tentaciones? Y todos saltan. ¿Por qué era Dios? Discúlpame. Desenvolvemos un poquito cristología. Hay que desempolvar un poquito. Él era Dios en cuestión a su naturaleza, lo que se le llama aquella unión hipostática. Apunte esa, la unión hipostática, que esa unión hipostática es entre lo humano y lo divino. Recuerden que el verbo se hizo. ¿Qué se hizo? ¿Sabía usted que nuestro Señor Jesucristo siempre va a ser carne? Toda la vida. Porque no fue la carne que se hizo verbo, sino fue el verbo que se hizo carne. En esto hay misterios, en esto hay cristología, Usted piensa que va a haber allá un Cristo, está bien, es glorificado, purificado y todo, pero recuerden que el verbo se hizo, escúchate esta, el verbo se hizo carne. Aviéntese ese trompo a la uña. ¿Usted refuta, hermano Juan? Estudia esa parte. ¿Qué? De que Cristo siempre se le... Sí, él está
en estado físico, obviamente un estado físico glorificado, Como el que tendremos nosotros. como el que tengamos nosotros cuando estemos allá. ¿Qué Pero, diferencia habrá entre él y nosotros en cuanto a? diferencia no, no va a haber. En cuanto a carne, no. Seremos también cuerpos glorificados, pero cuerpos. No sabía. No fantasmitas, sino cuerpos. Cuerpos. ¿No te acuerdas de clases de ¿cómo se llama? Escatología. Los cuerpos van a comer, los glorificados, los que vayamos y vengamos al milenio, va a haber comida. Sí, en la boda va a haber comida. Va a haber comida. ¿Se acuerdan? No en las bodas, en las fiestas de las bodas. Las bodas son allá, las fiestas de las bodas es aquí, en milenio. ¿Se acuerdan? Ok. Ahora, haciendo esa teología profunda a un laditito, porque luego empiezan, dije, hermano, ¿por qué el Señor Jesús no cayó en las tentaciones del diablo? Y todos, porque era Dios, tranquilo. Principios bíblicos. Satanás no puede tentar a Dios. La Biblia lo dice. Satanás no puede, Dios no puede ser tentado. Es aquí donde entra la cristología y donde saltan un montón acá, como en las caricaturas o en las películas, un montón de interrogantes. ¿Qué? Es donde Dios no puede ser tentado, pero Satanás le lanza la tentación a un Cristo humano que él sabe que a Dios no lo tienta nadie, al Verbo no lo tienta nadie, pero a Cristo, la persona, a ese sí. Y cuando hemos estudiado este tema de cristología, aquí está un poquito porque, aquí surgen muchas cosas, muchas preguntas. Satanás lanzó una tentación para derrumbar a Cristo, a Jesucristo, el hombre, pero también aquel Verbo para hacerlo caer. Y yo sabía que me iban a poner unas caritas como que es algo que no se comprende. Pero si él sabe la palabra, él sabe que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo? A ver. Satanás sabía que Cristo en su naturaleza divina no podía ser tentado. Porque Dios no, yo sé, pero él dice que para hacer caer la naturaleza divina. ¿No entiendes? Mira, ahí te va. Vamos a hacer un apocalipsis. Un descorrer el velo. ¿Ready? Ok. Si Cristo peca, se lleva entre las patas disculpen el término, estamos hablando de expresiones de aquí, al Verbo, aquel que se hizo carne. Ahora, estoy confundido con la teología, hermano Leo. Por eso estas clases no me gustan públicas, porque esto te mete en problemas. ¿Quién bajó? Déjame terminar. ¿Quién bajó a las profundidades del Seol? Cristo. ¿Carne, alma o espíritu? Espíritu y alma de Cristo bajan a las profundidades del Seol. 3 días. ¿Quién se hizo carne? Apúntenla. El Verbo. ¿Por qué estando ese cuerpo 3 días no se pudrió? Ya sé, no, es que te van a venir preguntas. Ya me dan ganas de decir, córtale mi amor allí, por favor, que esto nos va a traer uno. ¿Estás agarrando esa? Sí. Ya no voy a hablar de eso. En cuanto a lo que se está mencionando, de que la expresión de que se hubiese llevado al verbo entre las patas, digo, no significa que Jesús iba a dejar de ser Dios, porque Él es Dios soberano. Lo único que iba a suceder en ese contexto es que el hombre iba a perder la oportunidad de salvación. No iba a haber salvación para el hombre. ¿Por qué? ¿Dónde está establecido eso de que si Jesús está establecido en algún lugar? El Padre lo estableció desde antes. ¿Que si Jesús qué? Si Jesús no cumplía el propósito o se dejaba influenciar. Mira, acuérdate. Es que no me veas a un Jesús. Es que siempre tenemos el problema de ver al Jesús Dios. Principio,
Siempre vete por los principios. Aquí va. ¿A quién le quitó el reino de la tierra, la autoridad? ¿A un Dios o a un hombre? A un hombre llamado Adán. ¿Por medio de quién iba Dios a rescatar esta humanidad? ¿Por medio de otro Dios? ¿De un Dios? Por medio de un hombre, dice la Biblia. Si ya había perdido una batalla aquí, digamos, Cristo es vencido con tentación. Hombre. Dios, por causa de los principios, entonces, como dice el gringo, es un cheating. Dice Satanás, tú me estás haciendo tranza. Sí, o sea. ¿Cuándo te voy a vencer? Yo te lo quité legalmente, la autoridad, porque yo vencí a un hombre. Envíame a un hombre 100% hombre, que su naturaleza no tenía pecado, porque tenía que ser limpio para poder quitar el germen del pecado. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces a eso viene la humanidad, el verbo, boom, el verbo, la santidad de Dios. No es la palabra que dije que era divinidad, dije humanidad. La divinidad y está la humanidad. Pero cuando está en la tierra, a pesar de que hay una divinidad, Él no actúa en la divinidad. Porque si actúa en divinidad, ¿tú crees que todo lo que le presente Satanás no es oponente? Sin embargo, ¿por qué sudó sangre? Sin embargo, ¿por qué se sentía? Hey, vengan tú, Pedro, Santiago, Juan, oren por mí porque siento una tristeza que me está llevando o me está causando la muerte. Era humano. ¿Me entiendes? La pregunta que quise formular era que si existía un tipo de contrato que Dios dijo, ok, sí, me quitaste o el hombre perdió su naturaleza o lo que sea, ¿verdad? Por haber pecado. Siempre. Y entonces, o sea, el trato, el deal con el diablo era, te voy a enviar a un hombre que sí, 100% hombre, que sí va a vencer todo pecado, va a cumplir la ley, va a cumplir ahora, eso es lo que quería. Sí, ahora rescatemos. Como un, ¿Y lo tienes? en la Biblia si hay algo que... Es lo que le dijo a Eva. ¿Qué fue lo que le dijo? Ok. Cuando Dios da la promesa, la primera luz que Él dio de la oportunidad para la salvación del hombre, le dijo que iba a poner enemistad entre tu simiente, le dijo a Satanás, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le vas a morder el calcañar con el talón, pero él te va a pegar en la cabeza. O sea, hay muchas cosas que no van a estar directamente reveladas, pero están implícitas ahí. O sea, es el complemento de la revelación de Dios en ello. Ahora, el Señor Jesús fue tentado siendo hombre y en su total humanidad. Haciendo una comparación, ¿qué puede ser mejor o más? ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? Yo creo que no hay comparación, ¿no? Absolutamente. El verbo venía de la gloria de Dios. Y dice la Escritura que dejando su gloria se hizo como un hombre. ¿Por qué el enemigo lo tentó? Ofreciéndole la gloria de los hombres, diciendo, mira, todos estos reinos te voy a dar. Porque podía mover ese corazón. ¿Para qué? O sea, es como que si yo tuviera $1 millón y alguien me dice, me doy 100 pesos. ¿Qué me importa 100 pesos si tengo $1 millón? Como humano, sí. Exactamente. Entonces, como humano, le movió sus fibras, podemos decir. Y podemos decir que lo único que sostuvo a Cristo fue la palabra. Otra cosa. Podemos decir que lo que sostuvo a Cristo fue la palabra, no su naturaleza divina, sino lo que Acuérdate él que había dice que aprendido, él aprendió aprendido. obediencia. Sí, desde pequeño, sí. Aprendió obediencia. Mira, esta platiquita, este paréntesis que tenemos aquí, que nos pasamos de santidad a cristología, yo se los iba a decir allá en la reunión. Obviamente no todos entran, pero sería muy bueno que hiciéramos una clase de esto de líderes, porque es muy lindo esto. Son profundidades que muy pocos enseñan y es muy bonito que los podamos desglosar. Tú enseñas algo, si ahorita sale el humito, ¿verdad? Tú enseñas esto en una iglesia así como lo que dije. Hereje, aquí, ¿qué estás diciendo?
Porque la mente no está entrenada a este tipo de estudios. Tienen a un Jesús que Dios, Él venció al diablo, nunca iba a ser vencido. No dividen, no parten lo que es el verbo, lo que es Cristo. No, hay muchas cosas que decir. Porque es parte de la limitación que tenemos como seres humanos. O sea, es realmente incomprensible para nosotros el poder entender que como Dios, o sea, esa magnificencia de Dios vino a caber en un cuerpo humano. Y cómo todo ese poder de Dios se limitó a un ser humano. Y cómo estando toda su divinidad en él, se sujetó a la humanidad. ¿Por qué? Porque si no se hubiese sujetado a la humanidad, ¿qué es lo que dicen? No me acuerdo qué corriente doctrinal es dentro de las falsas doctrinas que había en el primer siglo precisamente. Una de ellas es que decías que Jesús, él solamente era divino, no humano, que lo que en aquel tiempo se miraba como Jesús no era un cuerpo físico, era como si fuese un holograma. Sí lo miraban y hacía todo, pero no era un cuerpo humano, de tal forma que lo que él sufrió o lo que estaba experimentando en la cruz del Calvario no lo estaba sintiendo. O sea, físicamente no sentían nada. Entonces eso echa por tierra el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario y por ende el sacrificio para que nosotros podamos ser salvos. Entonces él lo pone siempre solamente divino, y la otra corriente es que lo pone solamente humano, ¿no? Entonces es muy difícil para el hombre hacer esa amalgama de humanidad y divinidad, y dentro de su divinidad estar sujeto a la humanidad para ser como nosotros y enseñarnos que siendo humanos se puede. Ahora, una pregunta. Los milagros que Cristo realizó en su ministerio en los 3 años, porque solamente ahí, ¿verdad? En la boda de Caná quizás empezó, digamos. Esos milagros los hizo por el poder del Espíritu Santo en un cuerpo humano o como divino, como el verbo. Remember lo que ya hemos aprendido al respecto. Mira, hubo un primer milagro donde el Señor Jesucristo manifiesta su poder cuando se convierten las aguas en vino. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando viene su madre María y le dice, mira, se acabó el vino, no le dice, está bien, mami, dale, vamos a darle. ¿Qué fue la respuesta que le dio a su mamá? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿A qué se refiere mi hora no ha llegado? ¿Qué entiendes tú? Que todavía no da tiempo de manifestar toda su gloria. De manifestar toda su gloria. O sea, que lo estaba haciendo en su naturaleza. Mira, ¿podemos decir o no? Recuerda, otra vez, principios. El Señor Jesucristo era enviado e iba a ser enviado para sanar enfermos. Acuérdate lo que dice Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta Isaías declara que sanaría, que bla, 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 bla. Okay. Sin embargo, lo hemos explicado ya, que el Señor Jesucristo no podía salir de la palestra. ¡Tarán! Soy el Señor Jesucristo y voy a empezar a manifestar. Follow me. Voy a hacer muchos milagros. No. Porque Él iba a ser un maestro, un rabino, un predicador. Y así como todos los sacerdotes, rabinos, gente de autoridad tenía que ser enviada por alguien de autoridad, Juan todavía no lo había enviado. Por esta causa, el Espíritu Santo todavía no venía sobre él para investirlo del poder del Santo Espíritu de Dios y llevar a cabo milagros. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Y qué pasó con el milagro que hizo acá? Si todavía el Espíritu Santo no estaba sobre él. Y ahí está la respuesta que tú diste. Fue el único milagro que hizo el Verbo divino en la vida de Jesús antes de que el Espíritu Santo viniera para manifestar los milagros. Ahora, así como usted y como yo, el Señor Jesucristo no hizo milagros por poder divino de Él como el Cristo. Igual
el Señor Jesucristo representó una persona como usted y yo. Nosotros, si usted ha orado por una persona, ¿a quién usted le adjudica el milagro? ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. De igual manera, en Cristo, cuando Él viene, se le impone las manos o lo bautiza Juan, que era el hombre de autoridad, el profeta de Dios. En ese mismo momento, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, contentamiento, etc. Y el Espíritu, dice la palabra, ¿qué dice? Bajó en forma de una paloma. Y ya lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No es de que bajó una huilota y la pone en la movie y se le para acá. No. Dice que el Espíritu Santo se va al griego y da un entendimiento que así como posa una paloma suavemente y tierna, así el Espíritu vino sobre la vida de Jesús. Y ahora sí, agárrense enfermos, agárrense gente que no conoce la palabra, porque ya iba investido del poder. Y con todo y de que los milagros eran hechos, no era él. La Biblia lo dice, ya lo estudiamos, neumatología, clase del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo hacía milagros por el Espíritu. No era él. ¿Se fijan? ¿Cómo el Señor va trabajando? Era un instrumento. Ajá. Entonces, si todavía no se manifestaba el Espíritu en él, por eso, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Quién manifestó ese milagro? El Verbo. Ahí se refería, pastora, a su ministerio de Jesús, que todavía no empezó. No había autoridad sobre él, como para que la gente, mira, Jesús lo van a empezar a seguir porque es milagrero. Lo van a empezar a seguir por lo que ven. No, ahora que eres constituido un rabino, un predicador, a ver si te siguen. A mí lo que me dejó más todavía shock es que el Verbo hizo un milagro de convertir el agua en vino. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para complacer a quién? ¿A la Que lo madre? necesitaban en la A boda. la madre. Pero es una boda, no es una... No sé, el pueblo no está cruzando el desierto ni nada, o sea, me deja más sorprendido. No agarres el vino en el contexto latinoamericano, por favor. No. Allá era celebración, fiesta, alegría, era... Dígame, hermana Nancy. No, eso quería decir también que también él no inicialmente se lanzó, digámoslo así, a puro milagro, sino que él tenía que exaltar al Padre, él tenía que, ¿cómo se puede decir? Darle la gloria. Hablar de salvación. Y decir, yo soy el enviado, yo soy el Cristo, porque si todo hubiese sido milagros, como dice usted, se hubieran ido solo por vista y no por creer. Que ahí está otro punto, en esto que se está tocando, ya nos quedan, ¿qué? 7 minutos. Que ahí está el otro punto, cuando estábamos tocando este punto de que peco porque soy humano, y estamos rescatando al Cristo humano, de que él resistió porque era humano y tuvo encratén, dominio propio, dijo no y no. Entonces, si la gente dice, no, es que Cristo siempre es mi divino Dios. Pero oye, discúlpame, ¿ustedes no creen que si él hubiera manifestado la vida del Cristo en lo puro divino, ¿ustedes creen que él no hubiera sanado a todo mundo? ¿Que él no hubiera cambiado los corazones de Herodes? Él anda en lo divino. Bueno, y como tiene un corazón tan lindo, tan amoroso, ha venido a predicar, etc. Como soy divino, bueno, voy a hacerte cambio, voy a transformarte, voy a hacer sanidades. Hubo personas que nos sanaron, ¿sabían ustedes? Hubo personas que nos sanaron. Y lo que Después pasa, de- pastor, En el ministerio de Jesús. Pero después de él imponer manos, No. ¿a qué se refiere? No después de imponer manos. ¿A qué se refiere? Sí, a que en su trayectoria hubo gente que nos sanó literalmente, sí, porque, sí. ¿me entiendes? Sí. Quizás como forma de enseñanza también, que no a todo. No a todos. no, Porque hay tenía tiempos, fe. maneras, tratos y todo eso. Dios conoce el corazón de la gente. Nada más, pastor, creo que lo digo yo también porque vengo de otra Rama. se exaltó muchísimo a Cristo como el Dios. Ujú, Entonces nunca se nos enseñó que era como decir mitad y mitad. ujú. Se exaltó demasiado a la divinidad de él
y se olvidaba un poco, se hizo a un lado lo que venía a ser la humanidad. Entonces, por él era como que, wow, él hacía milagros, pero... Sí. No pongamos, Nancy, la palabra mitad y mitad. Digamos, era completamente humano y era completamente divino. Para no mocharle los pies ni nada. ¿Ok? Era completamente ambas. Bueno, ¿hasta aquí una pregunta? ¿Todo bien? Estuvo bueno, los aportes, ¿no? Walter, está bueno eso. No, y hay cositas que hay que hablar que son tan frescas, tan nuevas que uno se queda hereje. Eso que tú estás diciendo, pero cuando ya vas a los principios, todo cambia. Cuando un cristiano, me ha pasado, que cuando un cristiano, a mí me pasaba antes, yo era muy curioso. Era muy curioso. Era muy preguntado, ya no tanto. ¡Ya no tanto! Ahora soy modesto. Cuando alguien no me podía contestar una pregunta un poquito profunda, me hacía dudar. Le estaba hablando de un pastor, no preguntarle a un pastor, a un maestro. Me hacía dudar, como, no me puede dar una respuesta contundente. Asumía que los pastores tenían que saber todo. Pues, en tu pensar. Asumía. Ya. Y también, si no me cabía en la mente la respuesta o lo que estaba leyendo, decía, y no me lo puede explicar. Tenía ciertas, ¿verdad? Y así pasa en el mundo también. A uno le hace una pregunta que me ha sucedido y a veces he tenido que decirle, dame un momento para investigarte bien, ¿verdad? Con la palabra. A lo mejor no me viene todo al momento. Y si uno le da una respuesta a medias a alguien o algo que le dijo otra persona y sabe que no es, lo confunde mal y no, ¿cómo le digo? No es tanto por satisfacer, ¿verdad? Pero es bueno tener respuesta concreta de lo que uno va a hablar. Es bueno estudiar. Y mira, un consejito, digamos, tú tienes preguntas, apúntalas, digamos, la iglesia apunta las preguntas no para buscarla a ella, la iglesia misma, sino se la trae el pastor. Pero yo les aconsejo, preguntas que le han hecho a ustedes en la calle, los familiares, y no las tengan, búsquenlas, hermano, búsquenlas. Obviamente yo estoy abierto, pregúntenme, si yo lo sé, lo puedo ayudar, pero busquen, porque hay mucha gente que pregunta y son cosas que por causa de estudio. Consejo de una fuente que sea corroborable, porque yo me he puesto a buscar ciertas y me salen unas respuestas de unas No, claro. Ahora con la internet. No, en la internet puedes empezar muy bien y te deja ir y termina con una herejía. Yo me puse a buscar algo y hasta vi un video y todo, iba bien, todo bien. Y ya después iba por otro lado, como de testigos, de mormones. No. Hay mucha mezcolanza ahorita. Y si uno pues no tiene un fundamento, no sabe si está escuchando verdad o no. Así, mira, con esto concluyo, con tan solo. Un día yo estaba escuchando un predicador bonito, con todo, y la palabra y santidad, y que busquen, y que la palabra. Después al final, redondeó y terminó diciendo, hermanos, y por favor ya dejen esas iglesias que le están mintiendo. La tierra no es redonda, la tierra es plana. ¿Han oído? ¿No has oído? La tierra es plana, hermanos. Y el Señor y hace cálculo y la palabra de Dios. Esos mentirosos que están predicando que la tierra, que el mundo es así. Y se meten en teología con el debate o de la tierra es un globo terráqueo o es plano. Y son cristianos que te hablan de santidad, de fe. Hermano, para que veas lo mismo que están diciendo. Empiezas bien y puedes terminar, pero bien torcido. Póngase de pie, por favor. Nos vamos. ¿Le gustaría que abramos un seminario intensivo para puros líderes con la clase de Cristo? Pero con café. Bueno, Él lo trae el primer día para que digan yo fui el vaso. Que pongo el vaso. El mismo. Aleluya. Hermana Sergio, ¿cómo está? Bien. ¿Wake up o dormido? Ok, perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por este estudio más que se añade
al conocimiento, un granito más, como siempre digo, o un bloque más en aquella construcción que día a día, Señor, por ende va teniendo forma, va creciendo. Te damos gracias porque pues tú nos das un lugar donde venir a abrir las escrituras, a compartir, a preguntar, a traer un espíritu enseñable. Yo te ruego, Señor, que nos mantengas, que nos ayudes a mantenernos humildes, que nos ayudes a mantenernos, Señor, con un corazón lleno del deseo, del conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser personas receptivas y querer conocer mucho, sino también a vivir, Señor, lo que tú nos compartes y nos das a través de tu palabra. Bendigo a tu pueblo, a estos líderes, a estos hermanos que se capacitan vez tras vez. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en este año, Señor amado, para poder seguir adelante, impulsando la iglesia, tu pueblo, nuestros hijos, adolescentes, adultos, Señor. Que esa visión, Señor, en mí pueda estar siempre visible, palpable, fresca, Señor, para poder caminar en pro al reino, en pro a tu voluntad, Padre bendito. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.